bueno, hoy nos acompaña Mario Abarca. Yo creo que todo el mundo. Bueno, el título es un poco chistoso, pero ahorita vamos a ver por qué tiene una justificación seria. Entonces, bueno, es una charla panorámica, les voy a hablar de varios temas en realidad que se tendrían que ver en un semestre para empezar. Nada más va a ser de rapidísimo. Vamos a ver, para empezar, qué es esto de... ¿Qué es lo que hacen los computólogos? ¿A qué se dedican? Entonces, vamos a hacer una definición básica. Un problema computacional es una relación de instancias y soluciones. Cuando nos dicen problema, normalmente pensamos como el problema que me dejaron en el examen de factorizar una matriz, el problema que me dejaron de factorizar un entero, no sé, un problema específico, un problema dado. En computación, no. En computación lo que tenemos es que un solo problema puede constar de varios datos para el problema y varias soluciones. Entonces, para darles ejemplos, el ejemplo clásico de introducción a la computación es el problema de ordenación. Nos dan una lista de números y necesitamos encontrar la permutación, o sea, el orden de la lista, ¿no? El problema de la ruta más corta es, nos dan un mapa de carreteras y 2 puntos del mapa, o sea, puede ser también un mapa del metro de la Ciudad de México, y nos preguntan cómo llegas de la manera más rápida posible de un punto al otro. Un problema clásico de álgebra lineal, nos dan un sistema de ecuaciones y se nos pide encontrar las variables que satisfacen el sistema de ecuaciones. Entonces, esto de aquí es un solo problema para computación. O sea, un sistema de ecuaciones no es un problema, es simplemente una instancia del problema, son los datos del problema. Pero en sí, el conjunto de todos los sistemas de ecuaciones lineales en computación representa un solo problema. ¿Sale? Esa es la primera diferencia que quiero aclarar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los algoritmos? Los algoritmos básicamente lo que hacen es toman un problema que está codificado de alguna manera en algún lenguaje, ceros y unos, en un lenguaje de texto, lo que sea, hacen ahí un procedimiento y nos devuelven otra codificación que a su vez se puede reinterpretar como una solución. En este caso, creo que aquí es un problema de buscar un camino que pase por todos los puntos una sola vez, ¿no? Entonces, de alguna manera le metemos el mapa de carreteras, lo codificamos, hace su procedimiento y nos da su resultado. Bueno, pero la convención más importante aquí es que, quiero que me lo crean, que toda cosa se puede transformar en cadenas de bits, ¿no? Como convención. Y entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Porque, bueno, mi primer objetivo es cómo se mide. Cuando tenemos dos algoritmos para resolver un problema, yo quisiera saber normalmente qué es lo que hace que un algoritmo sea mejor que el otro. Entonces, obviamente, dices, tómate el más rápido. Ajá, ¿y cuál es el más rápido? Porque si le metes unos datos, puede que sea rápido, y si le metes otros, puede que sea muy lento. Entonces, ¿qué es lo que define que un algoritmo sea rápido? En particular, o sea, intuitivamente lo que tenemos es que si tenemos más datos para procesar, intuitivamente tendríamos que tardar más tiempo. Si tú tienes un convertidor de películas, ¿no? Y esperarías que entre más tarde la película, más tiempo se tarde tu algoritmo en procesar la película, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces vamos a ver una definición formal, ahorita se lo explico más bonitamente. Dices, bueno, si tienes una función de los naturales, dices que es su complejidad temporal si tu algoritmo toma a lo mucho fn operaciones cuando n es el número de bits que le metes de entrada. O sea, n vendría siendo, por ejemplo, cuántos frames tiene la película, cuántos frames tiene la lista, etc. O sea, que es cantidad de bits ya más general. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, supongamos que corremos el algoritmo y lo queremos graficar. Por un lado ponemos cantidad de datos, o sea, cuántos bits hay, y por otro lado medimos cuántos pasos se tardan en procesar esa cantidad de datos. Entonces lo corremos por ahí y nos da un punto, ¿no? Lo corremos otra vez, y otra, y lo corremos varias veces. Entonces, fíjense que para la misma cantidad de datos, el mismo algoritmo te puede dar diferentes tiempos de ejecución. O sea, por ejemplo, en el caso de ordenar una lista, puede que la lista ya haya sido dada ordenada. Entonces el algoritmo tarda prácticamente nada en ordenarla. Pero si te lo dan extremadamente desordenada, puede que se tarde más. A pesar de que tiene la misma cantidad de elementos, puede tardarse diferentes tiempos. Entonces la complejidad, ¿cómo se ve? La complejidad se ve como la función que pasa por encima de todos esos puntitos, ¿sale? Y eso es lo que nos mide la rapidez de un algoritmo. El problema con esta definición es que las funciones de complejidad son a veces muy complicadas, a veces ni siquiera son algebraicas, tienen expresiones que dependen de términos raros o términos que no se pueden calcular. Entonces nos vamos a conformar simplemente con
estimar esa función. Entonces, para eso introducimos lo que se llama la cota superior asintótica. Es una notación muy chistosa. Su definición formal es esta, ¿no? Existen entre los dispositivos C y N0 tales que la función G multiplicada por esta constante es más grande que f de n para todas las n a partir de este punto. Intuitivamente significa que la función G la podemos estirar de tal manera que siempre supera la función f a partir de aquí, a partir de un punto. Se parece muy complicado en esencia, pero en realidad tiene reglas muy sencillas. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo hacer esto. Entonces, tenemos aquí un ejemplo muy trivial. Tenemos una expresión ahí algebraica, ¿no? Entonces, supongamos que esa es la complejidad de un algoritmo. Entonces, la notación asintótica consiste en, intuitivamente, pensar qué es lo que hace la función conforme n tiene infinito. Entonces, bueno, conforme n tiene infinito, los términos de 4n y el logaritmo de n pierden importancia. El término que sale con mayor importancia es el de orden mayor, el de n cúbico. Entonces podemos ignorarlo y nos quedamos con 5n cúbico. Pero además, en unos años más, pues va a haber computadoras más rápidas, 5 veces más rápidas. Entonces realmente no nos interesa mucho el factor constante, nada nos interesa la rapidez con que crece. Qué bueno. Y entonces, bueno, la notación asintótica realmente lo que hace es eso, ignora todos los términos de grado inferior, ignora las constantes ocultas y nada más nos dice con qué rapidez crece. Entonces nos dice, esta función crece tan rápido como n cúbico, y no nos interesa realmente los demás. Entonces les voy a platicar por qué estamos interesados en diferenciar funciones polinomiales de funciones exponenciales. Y por eso les voy a platicar con la leyenda de Sisa. Sisa es, cuenta la leyenda, un matemático pakistaní, ¿no? Del noreste de India. Y entonces la persona que gobernaba en este lugar hace muchísimos años estaba muy aburrido. Era un señor que tenía todos los lujos en la vida y estaba sumamente aburrido y decía, ¿cómo voy a perder mi tiempo? Entonces le encarga a Sisa hacer un juego, inventar un juego. Y el juego que inventa Sisa es el ajedrez. El autor del ajedrez, según la leyenda, es Sisa. Y entonces el rey se queda maravillado y dice, ah, qué padre juego, me encantó y toda la cosa, porque simula la guerra y no sé qué más. Entonces le dice a esta persona, yo te puedo conceder lo que tú quieras a cambio de este juego, ¿no? O sea, es tan maravilloso que te voy a conceder el premio que tú quieras. Le dice Sisa, bueno, mira, por la primera casilla del juego que te estoy dando, dame 1 grano de arroz. Por la segunda, dame 2. Por la tercera, dame el doble del anterior, dame 4. Y así venme dando todos estos granos de arroz. Pero entonces, si juntan todos estos, si suman todos esta cantidad de granos de arroz, resulta que la cantidad de granos excede la cantidad que hay en todo el reino. Entonces, aquí está un ejemplo de lo que comprendía Sisa. Quiero que quede muy claro es la importancia del crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial es tan enormemente rápido que en muy pocos pasos podemos exceder los números exorbitantemente más grandes que hay. ¿Sale? Entonces, por eso vamos a distinguir entre los que son polinomios y los que no son polinomios. Entonces, para empezar, nuestra cebolla de la complejidad vamos a comenzar a definirla. Ya les dije lo que es la complejidad de un algoritmo y ya les dije por qué estamos interesados en diferenciar los polinomios de los que no son polinomios. Entonces, vamos a empezar a clasificar los problemas de la siguiente manera. Este conjunto medio feo que se llama time tn lo definimos como el conjunto de todos los problemas para los cuales existe un algoritmo que lo resuelve con esta complejidad. ¿Sale? Y entonces vamos a definir la clase P, como de polinomio, como el conjunto de todos los problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial. Es lo que está diciendo esto. O sea, agarra todos los que se resuelven en tiempo lineal, cuadrático, cúbico, etc. Júntalos todos y eso le llamas P. En la práctica, así como Sisa acaban de unificar el crecimiento exponencial, intuitivamente P son los problemas que se pueden resolver fácilmente. En la práctica se ha mostrado que esto en realidad es así. Cuando tienes un problema que tiene un algoritmo de complejidad polinomial, lo puedes correr en la computadora varias veces con muchísimas instancias cada vez más grandes y la computadora
se traba unos 2 segundos, 3 segundos, pero digamos no se tarda una eternidad. En cambio, si le metes un algoritmo que tarda una cantidad exponencial de tiempo, como mostró Cisa, eventualmente excedes, o sea, por ejemplo, para factorizar dos números, para factorizar un número, los algoritmos exponenciales pueden tardar, inclusive en la computadora más poderosa, pueden exceder el tiempo que se tardó en originarse el universo, o sea, la edad del universo. Así de fuerte es el crecimiento exponencial. Entonces, P es fácil de resolver, intuitivamente. Si quieren verlo con la P, como P de pan comido. Entonces, vamos a ver unos ejemplos rapidísimos. El más sencillo de todos es el algoritmo de la primaria para multiplicar dos números. Si ustedes tienen dos números, ¿qué es lo que hacemos en primaria? Colocamos arriba un numerito, el de abajo, le ponemos la X, la rayita, y ¿qué es lo que hacíamos? Dices, bueno, este por este, y luego este por este, y luego este por este. Entonces, por el primer dígito de abajo, haces n multiplicaciones con los n dígitos de arriba. Después, con el segundo dígito, haces n multiplicaciones con los n de arriba. Entonces, al final de cuentas, lo que tienes es n por n multiplicaciones. Entonces, tienes n cuadrada más una serie de sumas y más. Pero, al final de cuentas, el algoritmo se comporta como n cuadrada de tiempo para multiplicar los números. Para ordenar listas, tenemos algoritmos como el merge sort, que lo que hace es, tú tienes que una lista de un solo elemento ya está ordenada, trivialmente. Entonces, si tienes dos listas ordenadas, las puedes fusionar, recorriendo los elementos uno por uno, e intercalándolos de tal manera que sigan siendo ordenados. Entonces tienes una lista ya más grande ordenada, y sigues repitiendo su procedimiento, taca, 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 fusionando hasta que juntas todos los demás. Ese tiene complejidad n por logaritmo de n, pero fíjense que el logaritmo crece más despacio que n cuadrada, perdón, que n. Entonces esto en realidad también lo podemos ver como n cuadrada. O sea, el merge sort es un algoritmo también polinomial. En álgebra lineal, el sistema de integraciones lineales lo resolvemos por el Gauss-Jordan. Si recuerdan sus clases de álgebra lineal, o creo que también en la introductoria todavía lo van a enseñar, ¿no? Donde hacemos la matriz en forma escalonada reducida en los renglones. Si ustedes se ponen a contar las operaciones que hacen, en realidad no supera n cúbico para matrices de tamaño n por n. Entonces, todos esos algoritmos son polinomiales, ¿no? Son ejemplos de problemas que están en la clase P. Entonces, ahora les vamos a la siguiente capa de la cebolla, la clase NP. Entonces, para esto quiero ejemplificar un concepto de verificabilidad. Resolver un problema no es lo mismo que verificar una solución del problema. Entonces, imagínense un matemático que no tiene absolutamente idea de cómo resolver su problema, empieza a escribir para buscar la solución, y en cambio una persona externa que llega y revisa el trabajo que hizo, no tiene que buscar otra vez la demostración, no tiene que buscar otra vez la solución al problema, simplemente va a llegar y va a decir, mira, de aquí para acá está bien hecho, de aquí para acá está bien, etc. Entonces, una cosa es la persona que resuelve el problema, y otra cosa es la persona que llega y nada más verifica que el problema está bien resuelto. ¿Sale? Un ejemplo clásico de los problemas que son fáciles de verificar, el problema del agente viajero. Dado un mapa de carreteras con n sitios de interés y un entero m, buscas un circuito, un recorrido cerrado que pase por los n sitios exactamente una sola vez y que no exceda los n kilómetros. Ese es en esencia el problema del agente viajero. Sé que tenemos un problema de agente viajero en la ciudad, en Berlín, en Alemania. Se nos dan esos puntos y buscamos cuál es el recorrido cerrado más corto que pasa por todos los puntos y regresa al lugar. Si quieren empezarlo de esta manera, es como el motociclista del Oxxo, tiene que ir a hacer su repartición a varios lugares y tiene que regresar otra vez al Oxxo. Pero obviamente el patrón no le va a pagar exceso de dinero, entonces dice vete por la ruta más corta, ¿no? Entonces, este es un problema que tiene estas características. Para n sitios hay n-1 factorial candidatos a soluciones. ¿Cuáles son? Bueno, pues fijas una ciudad como punto de partida y todas las demás ciudades pues velas como una permutación. O sea, puede que la siguiente ciudad sea esta o sea esta otra. Entonces ahí tienes n-2, luego de esta tienes n-3 porque tienes n-3 ciudades que te quedan, bueno, n-3 sitios. La vas llamando entonces n por n-1, digo n-1 por n-2 por n-3, etc. te da n-1 factorial. Eso, como lo mostró Cisa, es crecimiento exponencial y es peligrosísimo.
Nada más para 30 sitios tenemos esta cantidad de candidatos a soluciones. Entonces imagínense, una computadora, por más que quiera resolver esto, pues la vas a dejar sangrando, la bala pobre. Entonces, no se conoce ningún algoritmo para encontrar la solución en tiempo polinomial. O sea, no se puede resolver fácilmente. Pero sí es fácil verificar una solución propuesta. Si tú llegas y me dices, mira, encontré esta solución, entonces tú puedes ver rápidamente si de verdad pasa por los n ciudades, por los n sitios, y si de verdad no excede la distancia la que te habían pedido. Entonces es muy fácil de verificar, pero encontrar la solución es una cosa terrible. Entonces, bueno, esto nos da la intuición de hacer más definiciones formales. Entonces, decimos que un verificador es un algoritmo que toma la instancia, en este caso el conjunto de sitios, mapa de carreteras, y una solución propuesta S, o sea, la que proponemos, y determina si de verdad esa es una solución de I. O sea, nada más dice sí o no, si es solución o no es solución. Como convención, la complejidad temporal de un verificador la tomamos como que depende nada más de la instancia I, pero no de S. Y entonces empezamos ya ahora sí, ¿qué es la clase NP? La clase NP es los problemas que se pueden verificar con complejidad polinomial. O sea, son todos aquellos para los cuales es fácil verificar una solución, digo polinomial, y no nos interesa si se puede resolver o no fácilmente. Entonces, definitivamente NP es fácil de verificar, eso es lo que significa NP realmente. En la práctica, NP lo pueden ver como no podemos, porque realmente nadie sabe cómo resolverlo. Entonces, NP en la práctica, como nadie sabe resolver los problemas, nada más saben verificarlos, no podemos. Algunos ejemplos clásicos: la factorización de enteros es decir, dado un entero k, buscas dos enteros p y q, tal vez que su multiplicación sea k. Este problema clasiquísimo de la primaria, pero nadie sabe cómo resolverlo fácilmente en tiempo polinomial. Y de hecho, si alguien lo lograra resolver, resulta que estamos afectando mucho la economía, porque sus credenciales, sus tarjetas de crédito, de débito, etcétera, su mecanismo de contraseña, su mecanismo de protección, consiste por una serie de cosas de teoría. Eventualmente se reduce a encontrar una factorización de enteros. Entonces, si alguien lograra encontrar un algoritmo rápido para resolver este problema, toda la seguridad bancaria se viene para abajo y tenemos que empezar a buscar nuevos tipos de seguridad. ¿Sale? Problema de la satisfactibilidad. Ahorita les voy a dar un ejemplo bien de este. Es, dado una fórmula lógica de esas de verdadero y falso, o sea, x, o, y, no z, no sé qué, buscas asignar las variables de tal manera que si lo evalúas te da todo igual a verdadero, o todo igual a 1 si lo quieren ver como 0 y 1. Suma su conjunto, dado un conjunto de enteros C y un número K, quieres saber si existe un subconjunto de C cuya suma de elementos sea K. Este problema aparece, bueno, lo he visto últimamente en física, lo presento. En otras palabras, el doctor Claudio apenas un problema que tuvo. También es un problema de NP. Es fácil verificar, o sea, si nos dan el subconjunto es fácil ver que suma tal cantidad, pero encontrar el subconjunto es una cosa muy difícil. O sea, ¿cuántos subconjuntos de C hay? Pues hay 2 elevado a la cantidad de elementos de C, es una cantidad exponencial. Entonces ahorita les voy a dar el ejemplo que les decía, pero para esto quiero introducirles la clase tercera, que es NP completo. Pues miren, hasta ahorita la cebolla está así de bonita, no hagan tos. Los problemas que son fáciles de resolver también son fáciles de verificar, porque si alguien nos propone una solución, pues la comparamos con la solución encontrada y pues ya, si quedó o no quedó. Entonces, fácil de resolver implica fácil de verificar, entonces tenemos esta contención inmediata. La pregunta es, ¿fácil de verificar también implica fácil de resolver? Entonces, esta es una conjetura de $1 millón, y es en serio, es $1 millón. Los da el Clay Institute of Mathematics, es un problema abierto. Demostrar que P está contenido propiamente en NP, es decir, que esas cosas son diferentes. Hasta la fecha, nadie puede resolver el problema, a pesar de que llevan años y años trabajando los computólogos en esto, matemáticos y demás. Evidencia, bueno, hay muchos problemas de NP que nadie sabe resolver fácilmente, a pesar de que se han estado investigando por 30, 40 años. Posibles soluciones, bueno, una de dos.
o bien demostramos que todo problema fácil de verificar se puede resolver fácilmente, entonces mostramos que P es igual a P. Inspiró una tercera clase de complejidad, se les voy a enseñar ahorita mismo. Entonces aquí está el ejemplo que les prometí hace rato del SAT, del problema de la satisfactibilidad booleana. Les decía, no tiene una fórmula de verdad, A y B y C, o la negación de B, o la negación de C, etcétera, y A, etcétera. Y lo que buscas, bueno, en esencia esto es un circuito, ¿no? Un circuito lógico. Es A y B y C, luego está el O, la negación de B, o la negación de C, todo esto y con A, y luego todo esto junto con el O de acá, ¿no? Entonces es un circuito representado en forma de fórmula. El problema SAT esencialmente es este. Y les voy a mostrar que este problema, el SAT, es el problema más difícil de NP. El más difícil de todos. Entonces, ¿qué quiere decir con que sea el más difícil? Lo que quiero decir es que si tú encuentras un algoritmo polinomial para resolver el problema SAT, entonces estás mostrando que todos los problemas que son fáciles de verificar son fáciles de resolver. Es así de fuerte. Entonces, bueno, hago esto lo que se acá, ¿no? Si alguien encuentra un algoritmo para resolver fácilmente a SAT, entonces absolutamente todos los DNP es fácil de resolver, y entonces muestras que P es igual a NP. Y de paso te ganas el millón. ¿No? Así de bueno. Pero claro, tú lo haces por amor a la teoría, no lo haces por... Pero a nadie le cae mal $1.000.000. Entonces, bueno, les voy a dar nada más la demostración así esquemática, no formal. Entonces tenemos nuestro algoritmo A, que es un verificador. Bueno, porque a ver, lo que queremos demostrar es que esencialmente es que si tienes un problema que es fácil de verificar, entonces, bajo la suposición de que puede resolver SAT, entonces es fácil de resolver. Entonces, bueno, la idea es esta. Supones que tienes tu problema que es fácil de verificar, entonces por definición tiene un verificador A, ¿no es cierto? Entonces supones que este verificador recibe una instancia X y una propuesta de solución Y. Y entonces, aquí les voy a tener que pedir que me den un salto de fe y que me crean. Supongamos que el procesador de la computadora lo convertimos en un circuito que no tiene memoria, nada más, es un procesador que nada más hace un solo paso. Le pones la memoria de un lado, hace un paso y te saca la memoria del otro, ¿no? Y ese circuito de procesador lo vas a llamar M. Normalmente un algoritmo requiere un contador de programa que te dice, estoy leyendo la instrucción número 3 y ahora voy a pasar a la instrucción número 8, ¿no? Y también tiene otros registros que te dicen qué variables hay en el algoritmo, qué cosas necesitas para ejecutarlo, etc. Total que todo eso lo ponemos ahí como un circuito, ¿no? Y las partes esas de memoria, el contador y registros lo ponemos aparte. Entonces ahora sí vamos a ver cómo es la demostración. Tienes tu algoritmo A, que es un verificador, y suponemos que su complejidad temporal es TDN, ¿no? Se tarda TDN pasos. Entonces, lo que quiero mostrarles es que todo esto se puede convertir en un solo circuito SAT. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos así. Ponemos al principio toda la memoria de nuestra máquina, con el algoritmo, el contador del programa, los registros del procesador, la instancia que queremos resolver, la solución propuesta y su espacio ahí que va a ocupar para resolver el problema, ¿no? Digamos, la memoria extra que utiliza para resolver el problema. Aquí está nuestro procesador, que lo hemos convertido para que nada más haga un solo paso. Y entonces lo que hacemos es que lo cableamos de la siguiente manera. Esto lo cableamos al procesador, y el procesador lo cableamos de nuevo hacia afuera, hacia la memoria, ¿no? Entonces, como este nada más hace un solo paso, y como habíamos supuesto que hacía a lo mucho TDN pasos, entonces sabemos que hay TDN copias de esta memoria, ¿no? Hay TDN-1 copias del procesador N, ¿sale? Y bueno, más aún, como la memoria ya no nos sirve de nada porque no necesitamos recorrer nada, podemos reemplazarla simplemente por un cable. De este cable lo conectamos directamente para acá, y para acá, etc. Y lo que nos queda es simplemente un solo circuito, que es muchísimas copias de M. Entonces las copias de M, bajo la suposición de que aquí al principio colocamos el programa A, nos da absolutamente todo lo que necesitamos para tener un solo circuito de SAT. Entonces todo esto de acá es un solo circuito de SAT.
y nos da aquí la salida que es 0,1, que es lo que decíamos que es verificador, ¿recuerdan? El verificador toma una instancia X, una propuesta Y, y nos dice si es o no una solución Y de X, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a demostrar con esto es que el problema SAT, esencialmente, si lo sabes resolver, puedes resolver absolutamente cualquier problema, porque cualquier problema se puede convertir en SAT mediante este procedimiento. Entonces, eso inspira la nueva clase de complejidad llamada NP completo. La clase de NP completo es todos los problemas que, al igual que SAT, si tú lo logras resolver, puedes resolver absolutamente todos los de NP. Así de fuerte es. Entonces, NP completo esencialmente es eso. Si tú resuelves uno de los que está aquí, resuelves absolutamente todos los de NP, entonces todo se vuelve muy feliz y las cuentas banqueras tienen un problema cañón y tenemos que volver a reinventar todo. Pero hasta es bonito, ¿no? Tenemos que inventar nueva teoría. Entonces, bueno, esa es la parte de la complejidad en tiempo. Resulta que también está en computación la complejidad espacial. La complejidad espacial es, aparte de la memoria que tienes de entrada, de tus datos de entrada del algoritmo, es los datos extra que utilizas para procesar la entrada. La cantidad de variables, arreglos y demás que utilizas para procesar estos datos. Definiciones muy análogas. Space FDN son los que se resuelven con complejidad espacial de esta función. Los problemas de NSpace son los que se pueden verificar con esta complejidad espacial. Eso, definiciones completamente análogas, pero ahora en lugar de tomar tiempo, lo tomas cuánta memoria ocupa en tu computadora. Entonces, bueno, aquí un teorema medio fuerte. Lo que nos va a decir es que cualquier cosa que se encuentre en NSpace, automáticamente también está contenida en Space, pero en una función un poquito más lenta. Entonces, demostración platicada, no les voy a dar detalles. Lo que consiste en esa demostración es resolver el problema de la producción. Acuérdense que NSpace son de los que tienen algoritmos verificadores, ¿verdad? Que verifican una solución en espacio polinomial. Entonces tenemos un verificador N y nuestra pregunta es, salud, si podemos llegar desde que arrancas el algoritmo hasta que terminas tu algoritmo en T pasos o menos. Ese es el problema que vamos a tratar de resolver. O sea, tú tienes tu memoria, ¿no?, en la configuración 1 y le vamos a llamar configuración 2 a la memoria tal como quedaría después de que termine el algoritmo. Nuestra pregunta es, ¿se puede llegar de aquí a acá en T pasos o menos? Resulta que se puede resolver con programación dinámica. Para resolver el problema de pasar de C1 a C2 en T pasos, lo que puedes hacer es tratar de encontrar una configuración intermedia, llamémosla CM, y dices, bueno, si yo puedo pasar de C1 a CM en la mitad de pasos y de CM a C2 en la mitad de pasos, entonces yo puedo pasar de C1 a C2 en T pasos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace tu algoritmo? Bueno, lo que hace es, para todas y cada una de las posibles memorias RAM que podemos meter aquí de CM, prueba para todas de ellas si es posible pasar de C1 a CM y de CM a C2. Es una cosa extremadamente, brutalmente lenta, pero no nos importa porque aquí no nos estamos fijando en el tiempo, nos estamos fijando nada más en el espacio. ¿Se acuerdan? Entonces esto ya no es de tiempo, además de espacio. Esto va a tardar una brutalidad. Si empezamos a probar de una por una todas las posibles configuraciones de la memoria RAM, es terrible, pero bueno, lo que nos interesa es que lo que nos interesa es el espacio, no el tiempo. Entonces aquí la parte bonita es esta. La complejidad de este algoritmo, bueno, si se fijan, esto de acá se puede implementar recursivamente, ¿no? Vamos a meter recursivamente estas dos instancias a la memoria. ¿Cuántas veces? Pues las vamos a meter, bueno, si a cada paso lo estamos reduciendo a la mitad, entonces t entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, esto es como la operación inversa de la potenciación es el logaritmo. Entonces esto realmente es como tomar el logaritmo. Entonces la complejidad es logaritmo de t veces multiplicado por el espacio que te ocupa tener estos dos objetos en memoria. Ahora bien, si nosotros sabíamos que se puede subir en t pasos, entonces a lo mucho la memoria que puede ser ocupada es 2 veces a la FDN. O sea, ¿qué quiere decir esto? A ver, déjame ver cómo lo puedo explicar.
¿Están de acuerdo que en un paso no podemos modificar una infinidad de memoria, ¿no? Supongamos, por hipótesis, que nada más podemos modificar una casilla de memoria RAM. Entonces, si vamos a probar para toda esta cantidad de memorias, 2 a la FDN, entonces, a ver, ¿cómo decirlo? Perdón, ando un poco confundido. A ver, la idea es, si tienes una memoria RAM, que sabes que ocupa FDN de espacio, entonces, ¿cuántos pasos te tardas para modificar esa memoria RAM? Ah, claro. ¿Cuántos pasos ocupas para modificar toda esa memoria RAM? Entonces, a lo mucho, los pasos que te puedes ocupar es 2 a la FDN, o sea, recorrerla toda la memoria RAM varias veces. Entonces, bueno, de esta igualdad, sustituyendo acá, tienes que, esto es... Ah, de hecho aquí me equivoqué, aquí es F nada más, es FDN. Entonces, tienes sustituyéndote de este lado, tienes 2 a lo FDN, pero con logaritmos se cancela el logaritmo con exponencial, te queda que esto es FDN por FDN, eso te da F cuadrada de N. Entonces, bueno, entonces no les estoy dando la notación formal, no les estoy dando los detalles, por eso, pero es la idea básica. Más detalles en el CIPSER, ahí luego les platico. Entonces, bueno, aquí está cómo está la cebolla hasta el momento. Entonces, teníamos P, los fáciles de resolver, NP, fáciles de verificar, los NP completo. Teníamos los P space, que es en realidad, space es igual a NP space. Y aquí de una vez introducimos el que es el X-Time. El X-Time es los problemas que se pueden resolver en tiempo exponencial. Entonces, una máquina que puede trabajar por tiempo exponencial puede ocupar a lo mucho una cantidad polinomial de espacio. Entonces, tienes esta contención inmediata. Y por otro lado, sabemos que los problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial, hay un problema de X-Time que no se puede resolver en tiempo polinomial. Un ejemplo muy sencillo y muy clásico es el problema de las torres de Hanoi. Las torres de Hanoi es donde tienes estos discos concéntricos y nada más puedes mover un disco pequeño sobre uno grande. Está prohibido pasar está prohibido colocar un disco grande sobre el pequeño, ¿verdad? Y el objetivo es, dada la torre de discos, pasar de una varilla a otra varilla, son 3 en total, pasarla de una a otra usando un solo movimiento a la vez. Resulta que las torres de Hanoi no se pueden resolver en menos de 2 a la n pasos. Entonces, o sea, requiere una cantidad exponencial. Entonces ya de entrada ahí tienes un problema que es específicamente de esta complejidad, tiempo exponencial, y no se puede hacer de otra manera. Y de hecho hay muchísimos problemas más que pertenecen a X-Time, son más o menos triviales. Entonces ya de entrada tienes aquí una diferencia. Entonces por esa diferencia sabemos que al menos una de esas contenciones es, ya sea que P sea diferente de NP, o que NP sea diferente de P space, o que NP space fuera diferente de tiempo exponencial. Una de esas tiene que ser diferente porque de otra manera no podría haber esa desigualdad. El problema es que absolutamente nadie, otra vez, así como nadie encontró el algoritmo fácil para NP, absolutamente nadie ha podido encontrar algoritmos fáciles, más bien de tiempos polinomiales para X-Time ni nada de ese estilo. Entonces, no podemos, o sea, la cebolla nos hace llorar por eso, la cebolla nos hace llorar mucho porque no podemos clasificar correctamente los problemas. Nuestra teoría supuestamente iba a ser bonita porque íbamos a clasificar todos los problemas y todo iba a estar muy armonioso, todo muy bonito, pero tenemos aquí preguntas, ¿no? Aquí pongo un signo de interrogación, aquí pongo un signo de interrogación y aquí otro. Entonces, tenemos muchísimos problemas abiertos para clasificar nuestros problemas. Rápidamente, el problema más difícil de P-Space se llama la geografía generalizada. El problema más difícil de P-Space. El juego de la geografía consiste en que yo digo el nombre de una ciudad, yo digo Ann Arbor, y mi contrincante, mi oponente, tiene que decir una ciudad que inicie con la última letra que yo termine. Entonces Ann Arbor termina con R, entonces mi oponente tiene que empezar con una ciudad que empiece con R. Entonces si termina con R la que dice, entonces otra vez tiene que iniciar con R la que sigue. Si termina con K, entonces con K inicia la que sigue, etc., ¿no? Lo podemos generalizar, digo, a fin de cuentas esto es dado una gráfica con flechitas, se van alternando los jugadores, ¿no? De decir, de aquí yo empiezo para acá, de acá yo empiezo para allá. ¿Quién pierde? Pierde la persona que ya no sabe a
a qué otra ciudad ir que no se haya visitado antes. O sea, no se puede repetir ciudades. Pierde el contrincante que ya no sabe qué ciudad decir. Entonces, el problema más difícil de P-Space, ¿qué consiste? Consiste en que si yo te doy mi gráfica y yo te digo en qué punto vamos a iniciar, que tú me digas si el contrincante puede, si un contrincante puede ganarle a otro, si tiene una estrategia ganadora. O sea, que no importa qué es lo que haga el otro, yo siempre voy a poder ganar. Resolver esa pregunta es la más difícil de P-Space. Se puede resolver después polinomial, pero es la más difícil de todas. Entonces, al igual que se demostró con NP haciendo este circuito raro, lo que se puede hacer con P-Space es mostrar que absolutamente cualquier problema que ustedes quieran se puede convertir en una gráfica de estas, ¿no? Y se puede reducir el problema de encontrar una estrategia ganadora. Curiosamente también el problema generalizado del ajedrez, de si dice que tienes una estrategia ganadora para ganar en el ajedrez, es equivalente a este problema de la geografía generalizada. O sea, este problema de geografía generalizada es tan difícil como el ajedrez, es lo que les quiero decir. Y rapidísimamente, otros bichos raros de la cebolla. Aquí está la cebolla ya más completa. No, ya aquí vamos a entrar en detalles. Aparte de P y los de NP que está aquí de este lado, están los algoritmos que se pueden meter en números aleatorios. Y de los que son aleatorios están los que se equivocan solamente la mitad de las veces. Aquí las que se equivocan la mitad de las veces para dar una respuesta positiva. En su complemento, los que se equivocan la mitad de las veces para dar una respuesta negativa, o sea, de que no tiene solución. En la intersección, los que pueden reducir la probabilidad de error tanto como tú quieras. CoNP es el complemento de NP, pues todos los problemas cuya respuesta negativa pertenece a NP. Aquí está otra vez P-Space NP. Y P es una cosa muy curiosa que se encontró recientemente, que es el conjunto de todos los problemas para los cuales tú puedes ir verificando paso a paso una solución. No les voy a dar más de que eso, perdónenme, pero es que me tengo que apurar. NL, los problemas que se pueden resolver en espacio logarítmico. ¿Y qué más? Y esta de aquí ya no me acuerdo. Ya se los debo. Bueno, es que me tengo que apurar porque no les sirve mucho tiempo. Resumiendo esta charla panorámica, porque es muy panorámica en realidad. Los problemas se clasifican de acuerdo a su manera cómo se resuelven, ¿no? No comprendemos bien la relación todavía y eso nos hace llorar mucho. Los intensivos son bastante llamativos. Digo, oigan chavos, $1 millón, pónganse a trabajar en esto. Digo, tal vez nadie haya podido 30 años, 40, pero tal vez ustedes sean unos genios y llegan y resuelven algo luego, quién sabe. Yo no. Entonces, métanse a chambear en esto. Si quieren más información, pues les recomiendo leer este libro, Introduction to the Theory of Computation, de Michael Zipser. O también está un artículo de Immerman, Complexity Classes. Aquí está la referencia, ¿no? Para que la chequen.